queridos, 15 anos, 15 años, não é 15, é mais que 15. es más que 15 años. Eu estava sentado nessa cadeira aí, Yo estaba en esa silla participante sentado, da conferência de jovens, era un participante de la conferencia de os jóvenes, mesmos sentimentos que vocês, con el mismo sentimiento de um ustedes, anseio por servir ao Senhor, las mismas ansias de servir al Señor, de dedicarme a la iglesia, viendo a los hermanos que estaban adelante de mí. E nesses anos todos, Y en todos esos años, o que esses irmãos lo que esos falaram, hermanos hablaron, eu tentei praticar. yo intenté Talvez não tenha practicar. sido exato Y tal vez no muitas fue vezes, exactamente lo que ellos hablaron, mas hoje só hoje eu entendi pero uma hoy coisa. yo entendí algo. Não é que eles ficavam No es buscando que ellos estaban palavras buscando palabras bonitas, estudando estudiando para para hablar para nosotros. É porque Deus Es porque Dios falava sempre hablaba para siempre o seu profeta. para su profeta. E o profeta Y el profeta falava para esses hablaba irmãos, para esos hermanos. e o que esses irmãos Y lo que faziam esos era hermanos transmitir hacían era transmitir o falar de el Deus hablar de para Dios nossa geração, para para nuestra minha generación, para mi generación. Hoje eu também não estou aqui Hoy yo también no estoy trazendo a aquí minha palavra trayendo mi como se palabra eu tivesse como si yo pesquisado. hubiese Eu estou fazendo a buscado. mesma coisa. Yo estoy haciendo lo Deus mismo. Dios ungiu os nossos ungió irmãos a nuestros hermanos e Deus para eles y a les revelação dio da palavra. la revelación de la palabra. E o que eu só queria fazer hoje Y lo aqui que hoy quería hacer es falar o que eles hablar estão lo falando que ellos están diciendo para essa próxima geração. para esa próxima generación. E eu queria falar para vocês Yo quería o que hablar eu para entendo ustedes aquello que yo que entiendo eles estão falando sobre lo que ellos para a están nossa hablando geração. para nuestra generación. E o que eles estão falando Y lo que ellos están hablando é que nós es que precisamos nosotros necesitamos muito mais. mucho más de la palabra. Nós precisamos, Nosotros necesitamos, você precisa usted necesita mudar cambiar a sua postura su em posición relação à palavra de en Deus. relación a la palabra de Dios. Porque Porque cuanto más nosotros tocamos en el hablar de Dios y en su palabra, cosas sobrenaturales pueden acontecer. Sí, la palabra de Dios nos cura. Sí, la palabra nos salva. La palabra nos da vida. La palabra nos regenera. La palabra nos sustenta. Pero ella también puede hacer mucho más que eso. Y nosotros estamos aquí para tener la misma reacción que Abraham tuvo. Abraham creyó y eso le fue contado como justicia. En relación a esa posición, el corazón diferente puede cambiar toda una historia. Por ejemplo, Jacob era el segundo hijo. Y siendo el segundo hijo, él nunca podría heredar el derecho de primogenitura. ¿Están de acuerdo? Pero por causa de su posición, de su postura, él amaba esa oportunidad que él nunca tuvo. Y cuando apareció esa oportunidad, él conquistó el derecho de primogenitura y también le fue dada toda la bendición de Dios. Y otra situación fueron los hijos de Leví, que en Génesis 49, versículo 5, Jacob maldice a sus hijos. Simeón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se ajunte en su compañía. 7. Maldito su furor. Hijo maldecido. Pero en el momento en que el pueblo de Israel cayó en la adoración del becerro y cayó en la idolatría, Moisés clamó: ¿quién es del Señor? En Éxodo capítulo 32,
Viendo que o pues povo estava Moisés desenfreado. que el pueblo, 32:25, capítulo pois 32, Arão versículo o deixará 25, solta para vergonha no meio dos seus inimigos. porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Essa noite Esta noche é você. es usted. Não importa até agora. No importa hasta hoy O contato com a palavra, el contacto con la palabra, la manera que usted ha leído la palabra, la manera con la cual usted trata la palabra. En esta noche, ¿quién es del Señor? ¿Quién es del Señor? Muito mais. Mucho más. Fala, eu sou do Senhor. Diga muito así, mais. yo soy del Señor, mucho más. Então, essa Y é a entonces, noite que nós esta es la mudarmos noche en que nossa nosotros postura vamos a em relação cambiar nuestra posición en relación a la Esa palabra. generación Esta generación transmite la palabra de Dios para nosotros. Y esa palabra puede curar nuestra vida. A Bíblia La pode Biblia curar puede nossa curar vida, nuestra ela pode vida. fazer coisas muito maiores. Y usted puede hacer cosas muy mayores. Mucho mayores. Na vida de Abraão, En la vida de Abraham não havia nada escrito, no había nada escrito, registrado do nada falar de Deus. registrado en relación al hablar de Literalmente Dios. uma terra Usted salió idólatra. de una tierra idólatra y por algún motivo que nosotros vamos a decir ahora, Deus da glória el Dios de la apareceu gloria para ele. apareció a él. Quando Deus da glória apareceu Y cuando el para Dios ele, de la gloria ele apareció falava a com él, Deus, él hablaba con recebia a Dios, palavra, recibía e la logo em palabra seguida y ele tinha enseguida experiência. él tenía una experiencia. E nessa maneira Y de de esa manera, de aparecer, de oír la palabra y de tener experiencias, su fe fue creciendo, su fe fue desenvolviéndose y ese hombre que vino de una tierra de idolatría se tornó en el padre de la fe. Abraham en Romanos 1, Os irmãos nos ajudaram muito. los hermanos nos ayudaron mucho, Quando ele fala dessa que cuando geração, él habla de esta generación a partir del versículo 19, por um lado falava assim por un lado, da geração se hablaba de la generación idólatra, pós-dilúvio. post-diluvio. E aqui talvez a gente está ouvindo Y uma coisa aquí tal vez contrária, nosotros que estamos parece oyendo falar da algo geração. contrario, que parece que habla de Mas o esa versículo generación. 20 fala assim, Y el versículo 20 dice así, porque las cosas invisibles de Él, assim como seu su eterno poder como y também deidad, a sua própria divindade, se hacen claramente se reconhecem visibles desde o desde la princípio do creación del mundo, sendo siendo percebidos entendidas por medio de las cosas que foram hechas. criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. A gente está olhando o que a geração não creu. Mas Nosotros, a través de la generación, nos dimos cuenta que a la verdad, eso fue la posición que Abraham tomó. Viendo la idolatría, viendo la creación, viendo el poder de aquello que fue creado, él dijo, tiene que haber algo más que los ídolos. Y por causa de eso, el Dios de la gloria apareció a él y toda su historia vino a partir de la aparición del Dios de la gloria. Él tenía un corazón puro. Nosotros necesitamos de una nueva posición para tener un corazón mucho más, para que la palabra de Dios llegue a nosotros de una manera mucho más fuerte. Y después vino el pueblo de Israel y ellos recibieron de Moisés la ley con los mandamientos en forma de ordenanzas, que en aquel momento era apenas eso que ellos tenían disponibles. Era solo esa ley que estaba disponible y esa ley era dura. Pero en Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos que Dios escribió mostraban quién Dios era. Y esos hombres, miren qué interesante. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y el primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y hermanos, a partir de esos mandamientos, los hombres de aquella generación cavaban la palabra, leían, entraban, se constituían, tomaban la palabra con aprecio. Para ellos el mucho más estaba aquí.
Tal vez usted se contente con la lectura de la Biblia como una escala apenas, solo buscando entendimiento. La Biblia es útil para enseñanza, sí, va a mostrar las verdades, va a mostrarnos todas las bases. Nosotros debemos ir a la Biblia, pero lo que estamos hablando hoy y sintiendo es que esa generación necesita ir además de eso. Y cuando encuentra esa palabra, cuando se dedica a esa palabra puede cambiar tu persona. Pero esa palabra también puede traer al Dios de la gloria para nuestra vida. Y a veces Él aparece fuerte, a veces Él aparece como un susurro, a veces como un no. Pero esa riqueza de la palabra, nosotros necesitamos aprender a extraer la vida y ese encorajamiento de la palabra. Un ejemplo de eso es Salmos capítulo 1. ¿Dónde está? Ese hombre es mucho más. El contacto de la palabra que él tiene es mucho más. Y lo que él escribe, él extrayó de aquello que estaba disponible para él. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Vamos a leer juntos. Antes, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Su placer, la alegría, estaba en la ley de Jehová. ¿Usted necesita o no aprender a entrar más en la palabra del Señor? Yo necesito también, para que mi contacto con la palabra no sea una idolatría, no sea algo vacío, no sea algo que viene sino que para darnos acceso al Dios de la gloria, que cambie nuestra estructura, que por nuestra nueva posición pueda hacernos mucho más vivos y útiles en la iglesia. Y miren, quien busca la palabra, quien extrae, quien se dedica, quien da prioridad, quien ama, quien se alegra, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. Jóvenes, queridos hermanas y hermanos, hombres y mujeres de esa reunión, a su tiempo va a dar fruto, pero lo que va a determinar eso es la intensidad, el comprometimiento que nosotros tenemos con la palabra del Señor en nuestra vida. Sus hechos tienen que ser nuestros hechos. Su historia debe ser nuestra historia y nuestra historia debe ser su historia. Y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Hermanos, es cierto que nosotros tenemos muchas cosas para hacer. Tenemos muchas cosas para hacer en nuestra vida. Pero también tenemos acciones en la iglesia que van a tener que acontecer. Pero primero viene la palabra y ella nos movimenta, ella nos toca y nos cambia, porque lo que hay en nuestro ADN divino, de la vida divina que fue sembrada en nosotros, entra en resonancia con esa palabra y cambia todo. Cambia nuestra visión, cambia nuestra expectativa de aquello que el Señor puede hacer en su generación. Y es eso que nosotros queremos. Nosotros queremos mucho más. Vamos a abandonar, hermanos, la manera antigua. Tal vez por causa de que nosotros aún leemos de una manera matemática, aún muy teórica. Nosotros pensamos que sentimos falta de otras cosas. Pero aquí, hermanos, esa persona da fruto a su debido tiempo. Vea la palabra trabajando en cada uno de nosotros. Muy bien.
mais uma coisa. Viendo a Dios, hay algo más. Hoy está disponible para nosotros mucho más de lo que estaba disponible para el salmista y mucho más de lo que estaba disponible para Abraham. Hoy nosotros tenemos la palabra profética de Dios que es dada para nosotros, para su iglesia, para que nosotros sepamos a dónde debemos ir. Y a veces yo escucho de algunos jóvenes, un día yo voy a llegar al nivel de la palabra profética, un día tal vez. Yo solo tengo que estudiar la base para tal vez después yo llegar a la palabra profética. Y no es eso, hermanos. Segunda Pedro 1:9. 1:9. Opa, desculpa. 1:19. Disculpen. 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esa palabra profética está brillando en este mundo tenebroso. Y ella está brillando para su iglesia. Y Él con esa antorcha brilla para nosotros. Y nosotros tenemos la palabra profética que también cura, reaviva, también anima. Pero mucho más, ella va a dejarnos firmes en el día oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hasta que el Señor vuelva para buscarnos colectivamente como sus vencedores. Porque la palabra profética puede producir aquello que no fue producido aún, que es un vencedor colectivo, que es un hijo varón, y nosotros creemos en eso. Mucho más. Eso es o no es mucho más. Usted también quiere esa palabra mucho más. Nosotros necesitamos abrazar esa palabra, recibirla. Y Romanos capítulo 16, 25. La palabra profética también fue dada a Abraham. Y esa palabra también fue dada a nuestros hermanos. Para el hermano Don, que trajo a los otros hermanos. Y también está siendo dada hoy en día por Pedro, Esdras, Miguel y Andrés. Y también está siendo dada a nosotros hoy. 16:25. Y al que puede confiar y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas según el mandamiento del Dios eterno se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Ese es nuestro momento. Hermanos y hermanas, ese es su momento de recibir la escritura profética y obedecerla por fe. Y ella entra, cambia, nos da un nuevo destino. Pero para eso necesitamos cambiar nuestra manera de buscar. Y también tenemos disponible la Biblia. Hermanos, la Biblia para ser más y más leída como prioridad de nuestra vida. Quien lee la Biblia es transformado, es cambiado en una otra persona. Él gana vida. Y para ayudarnos con la palabra profética tenemos varios libros, el alimento diario. Hermanos, quien disfruta del alimento diario recibe la palabra y obedece por fe. Si acaso usted está en esa posición de pensar que el alimento diario es muy superficial y que todo aquello que fue hablado, usted necesita arrepentirse, porque tal vez usted no está teniendo la oportunidad de mucho más.
La posición de nuestro corazón debe ser lejos de la idolatría. Y también tenemos los mensajes dados por los hermanos en las conferencias. Nosotros necesitamos oír, hermanos. Y yo hablé, el hermano Pedro, varios mensajes habló en Europa y volvió a Brasil y fue al norte, fue al nordeste y habló varias veces la palabra de Apocalipsis 12. Yo escuché todas las veces y aún no había entendido nada, aún no había ganado luz, aún no había ganado la presencia de Dios. Y en la última reunión en São Paulo, en Cesarea, él habló aquello de nuevo y de repente esa palabra brilló en mi corazón. Yo era incrédulo, pero ahora yo creo. La palabra mostró que sí, va a haber un hijo varón, va a haber la mujer y va a haber el desierto. Y eso va a ser por medio de esta generación. Esa es la palabra profética. Entonces ella cuida de nosotros, nos ayuda, nos alinea, nos da gloria y también nos da dirección, nos lleva a más adelante de lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a aprovechar la oportunidad de participar de la palabra profética del Señor. Tenemos libros escritos a través del rumiar de esa palabra. Alguien se dedicó y escribió. Y yo voy a decir, quien escribió fue Dios que lo envió. Tenemos el periódico Árbol de la Vida, todo en nuestras manos, las reuniones de la iglesia, las reuniones de jóvenes. ¿Falta o no falta palabra? ¿Falta palabra? ¿Falta algo en nosotros? ¿Qué tal levantarnos en este momento? Vamos a levantarnos, de verdad. Levantarnos literalmente. ¿Quién cree que necesita de un nuevo contacto con la palabra? Diga así, mucho más. ¿Solo eso? Y yo quiero decirles que el mucho más en la palabra es posible y es hoy, es ahora. Vamos a hacer una oración. Señor Jesús, somos jóvenes de tu iglesia. Esta generación está delante de ti. Sabemos que tu palabra puede llevarnos a mucho más. Cambia nuestro corazón para amar la palabra, para rumiar la palabra, para recibir la palabra, para hablar y transmitir la palabra, para practicar la palabra. Mucho más. En la próxima vez que usted abra su Biblia, que el mucho más haga eco en su interior para que usted no haga su lectura perdida, sino que usted haga su lectura para ganar la presencia de Dios, sabiendo que todo aquello que está por detrás para llegar hasta usted y ser un vencedor. Esa es la palabra. ¿Pueden sentarse, queridos? Esa es nuestra base. Ese es nuestro ADN. Y es esa palabra que nos mueve, nos cura, nos salva, nos orienta y nos lleva para donde Dios puede llevarnos. No piense que Dios ya hizo todo. Él aún va a hacer cosas que el hombre no puede hacer, que el hombre no puede describir. Y en cuanto a eso acontece, Él cura nuestra vida, cura nuestra familia, nuestra persona y nuestra historia. Transmita ahora para siempre, tu historia para dentro de la palabra de Dios. Jesús es el Señor. Y ahora, ayudado por el hermano Amir, él va a continuar con el disfrute de esta palabra del Señor. Jesús es el Señor. Solo no apague el micrófono porque de repente usted olvidó algún punto.
Hermanos, desde el inicio de esta conferencia, cuando nosotros fuimos bendecidos con la oración y la palabra de Pedro y Esdras, nosotros vimos que Dios está entregando una incumbencia para nosotros. Y ahora André acabó de decir que el Señor quiere engendrar el Hijo varón. Y en el pasado muchos hombres fueron vencedores, pero ellos fueron vencedores individuales. Nosotros estamos llegando en un momento donde Dios está levantando una generación, un hombre colectivo, para ser el Hijo varón. Amén. ¿Usted quiere ser parte de eso? Y el punto que nosotros estamos hablando es mucho más de la palabra. Y el segundo punto que los hermanos hablaron, que André habló ahora, es que Dios, Él necesita preparar el desierto. De acuerdo con Apocalipsis 12, que también va a ser hablado más adelante. Y ese lugar, Brasil, América del Sur, es considerado por Dios un lugar para sustentar a los hijos de Dios durante la gran tribulación. Y nosotros necesitamos preparar ese lugar. Por eso, por causa de esos dos puntos, del Hijo varón y de preparar ese lugar, es que el Señor en esta conferencia está hablando muy fuerte con nosotros. Desde el inicio. Y Esdras en el primer mensaje ya nos llamó para el CP. Ayer, hoy en la mañana, el mensaje de Judeo tan fuerte, al final nos mostró cuántas cosas malas aún nosotros necesitamos tratar delante del Señor, porque el Señor está preparando un ejército. Y Abraham es la principal figura de este semestre. Y nosotros vimos que Abraham es considerado en la Biblia como el padre de la fe. Y André ya habló mucho sobre eso. Y algo muy importante en la vida de Abraham es que él escuchó la palabra y él creyó en la palabra. Son dos cosas. Dios habla con nosotros y nosotros necesitamos creer en la palabra. ¿Qué es lo que nos impide de entrar más en la palabra? Muchas veces es ese ítem tan importante que es la fe. Él se tornó el padre de la fe porque él creyó en la palabra del Señor. Yo quiero leer con ustedes algunos versículos. Génesis, capítulo 12. Yo quiero mostrarles cuáles son las dificultades que a veces nos impiden de creer en la palabra y de entrar en la palabra. Porque nosotros somos una generación que necesita conocer. Nosotros somos un ejército. Hermanos, nadie envía un ejército despreparado. Necesitamos prepararnos. Amén. Y tenemos dos cosas importantes en la preparación de un ejército espiritual. Es la palabra y el espíritu. Y nosotros necesitamos recibir la palabra, necesitamos creer en la palabra, necesitamos entrar en la palabra en muchos aspectos que André ya presentó. En los mensajes, en la Biblia, en el alimento diario. Antes de leer aquí, yo ya conté una vez y es muy chistoso. El año pasado yo decidí hacer la prueba del ENEM. Y después de 32 años sin estudiar, dije, voy a hacer esa prueba. Compré los libros y fui a hacer. Oré antes. Sí. ¿Qué aconteció? Yo oré, pero yo no leí. Y cuando llegué a la prueba, entré a una sala y habían unos 80 jóvenes.
Y yo era el más viejo y el más gordo también. Fue increíble la cara de ellos viendo cómo yo entregaba la prueba antes que todos. Solo que un detalle, de las 99 preguntas, 50 yo no tenía la mínima idea de lo que se trataba. Y las otras 40 yo tenía alguna idea. Y fue en... Mi mamá mandó, y ¿saben cómo es eso? El resultado es que yo no pasé, ¿ok? Entonces, amado hermano, el Señor va a colocarte en muchas pruebas en tu vida. Y usted necesita leer la Biblia. Señor, hazme recordar. Y el Señor va a decir, sí, lea por el amor de Dios. Yo puedo hacer el milagro de usted recordar, pero si usted no lee, complica mi vida. Usted imagínese la complicación de Dios. Voy a hacer esa prueba, ayúdeme. Y yo me imaginé al Señor, por el amor de Dios. Usted podría por lo menos haber leído un poco. Es chistoso, pero es real. Necesitamos leer la palabra. Necesitamos de los libros, constituirnos, prepararnos para las pruebas de la vida. En las muchas situaciones que nosotros somos colocados en el día a día, es la palabra de Dios sembrada en nuestro corazón que nos hace diferentes. Y una de las cosas que nos impiden, yo solo quería leer aquí, Génesis capítulo 12, versículo 1. Dice así, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Presten atención, hermanos. Desde el llamamiento de Abraham, ¿qué es lo que Dios le quiso dar? ¿Qué es lo que Dios le quiso dar? Darle una tierra. Y los hermanos dijeron, nosotros tenemos mucha tierra para ser poseída. Siempre Dios estuvo buscando conquistar esa tierra. Y Dios le dijo, vete de tu tierra, vete de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot. Y Lot. Nosotros hacemos muchas cosas que Dios manda. Y Lot. Lot es... ¿Qué? ¿Es familia? Entonces eso es para mostrarnos. No se pongan tristes. A veces tenemos dificultades, fracasos en nuestra vida. Y ahora vean, Abraham recibió un llamamiento y los hermanos ya dijeron para nosotros. Él salió, pero fue empujado por situaciones. No fue su propia iniciativa. Y ahora saliendo, él lleva a alguien que no era para haber llevado. Yo quiero mostrar a los hermanos que no era para que él llevase a Lot. Miren el versículo 14 de Génesis 13. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se separó de él. ¿Eso no es interesante? Dios aún va a hacer muchas cosas después que nuestra mochila llamada Lot. Yo sé que son muchas cosas. Judeo ya fue muy feliz presentando tantos aspectos negativos de nuestra vida que aún necesitamos abandonar. Pero ¿saben cómo eso acontece? Por medio de la palabra. Usted escucha la palabra. ¿Y cómo oír la palabra? Yo también tengo una historia muy interesante en la Biblia. Lucas, capítulo 8. Quiero mostrarles muchas veces ¿por qué tenemos dificultades? No somos diferentes, hermanos. Nadie es diferente aquí. Todos nosotros somos iguales. La diferencia está en nuestra actitud. Amén. La diferencia está en nuestra actitud y cómo nosotros tomamos la palabra. Nosotros tenemos aquí
en Lucas 8:42. Y es chistoso también. Versículo 42. 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacia 12 años pero Jesús dijo, ¿quién me tocó? Y ustedes ven que los versículos dicen así, y negando todo, dijo Pedro, y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado. Hermanos, ese hecho muestra que había una movimentación de gente siguiendo a Jesús. Nosotros somos aquí casi 3,000 hermanos. Amén, hermanos. Somos 3,000 hermanos aquí. Amén. Y todos estamos aquí apretando a Jesús. Estamos junto con Él. Y entonces el Señor dijo, alguien me tocó. Claro, no fue uno que te tocó. Fueron tanta gente que te tocó. ¿Cómo nosotros vamos a ver controlando a las personas? Pero Jesús insistió. Alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la palabra de Dios es llena de poder, ¿dónde está el problema? ¿La palabra tiene cura o no? ¿Tiene libertación o no? ¿Tiene alegría o no? Tiene todo. ¿Dónde está el problema? En la manera en cómo nosotros tocamos. Los hermanos han hablado bastante sobre usar bien el alimento diario. Anotar los mensajes. Yo por algunos años estaba disculpando que tenía una enfermedad, diciendo que era lerdeza. No era enfermedad, era pereza. Yo no puedo. Y yo vi a Andrés escribiendo los mensajes y dije, ay, Señor Jesús, esa mano, no es posible filmar su mano. Disculpa, Andrés. Pero yo no sé cómo es posible que él tome la caneta. Y él anota, él escribe los mensajes. Y ahí yo comencé a escribir. Y miren qué interesante, él ya sabía que quien escucha anotando, ¿qué acontece? Quien escucha anotando, escucha 2 veces. ¿No es así? Hermanos, miren qué interesante. Eso me hizo un gran bien. Y yo comencé a anotar, comencé a escribir, y ando con mis plumas, esferos, de todos los colores, y todo eso va movimentando. Es la manera en cómo yo tomo la palabra, como yo escucho la palabra. ¿Cómo usted escucha la palabra? ¿Cómo es que usted está oyendo la palabra ahora? Otra cosa. Yo ya dije eso varias veces, y eso es algo bobo, algo simple. ¿Cómo es que usted vino a la reunión? Pablo, ponte de pie. ¿Cómo es que usted vino a esa reunión? ¿Usted vino desesperado? Orando, Señor. ¿Será? ¿Será? ¿Quiere que yo llame a otro o usted mismo? Lo que yo quiero decir, Pablo, es ¿cómo usted vino a esta reunión? Desesperado. Yo te amo, Pablo. Puedes sentarte. Gracias. Yo quería decir lo siguiente. Esos Pablo en nuestras vidas son terribles. Y yo quiero decir lo siguiente. Yo dudo sinceramente que cualquiera de ustedes hoy haya venido a la reunión desesperado, con dolor de barriga, temblando, orando, como esos dos que están aquí adelante.
¿Saben por qué? Porque nosotros teníamos un compromiso hoy. Nosotros tenemos que hablar por el Señor hoy. Y lo que cambia nuestra vida es el compromiso que nosotros tenemos con el Señor. Yo estoy diciendo eso por causa de la palabra. Usted dice, yo escucho mucho eso, los hermanos me buscan, hermano, no puedo tocar en la palabra. Ok, claro. Usted tiene que tener compromiso en su vida. Yo ayudé a muchos jóvenes a cambiar su actitud en relación a la palabra. Por ejemplo, hermano, yo no puedo predicar en la escuela. Ok, decide, coloque libros dentro de su mochila. Amén. Lleven los libros y el periódico Árbol de la Vida dentro de su mochila. Lleven el periódico para pasear. De repente usted va a la escuela, no hizo nada. Ok, no hay problema. El próximo paso es sacarlo de su mochila. Yo siempre viajo mucho y mi esposa coloca mis zapatos. ¿Y para qué zapatos? ¿Usted va a llevarlos para pasear? Y yo digo, no, por lo menos el zapato va en todos los lugares. Y era para caminar. Pero yo no camino. Pero no hay problema. Por lo menos está aquí, moviendo mi conciencia. Abro mi maleta y mi zapato está ahí. Necesito caminar. Y 1 hora yo voy a caminar. Amén. En algunas cosas necesitamos tomar actitudes. Nosotros solo tenemos actitudes fuertes delante del Señor cuando tomamos decisiones. Amén, hermanos. Necesitamos comenzar en relación a la palabra. Todo depende de cómo nosotros tocamos la palabra. Y para terminar ese versículo, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. ¿Es eso lo que está aquí? ¿Es eso lo que está aquí? Ustedes no están leyendo, ¿verdad? Y él le dijo, hija, no. ¿Qué es lo que fue que te salvó? ¿Qué es lo que fue que te salvó y te curó? Abraham es el padre de la fe. Entonces nosotros debemos tocar en el Señor de manera desesperada. Y eso es lo que va a hacer la diferencia, hermano. Aproveche la oportunidad en esta conferencia. Yo no voy a leer. Yo había separado aquí la historia de la cura de Naamán, del siervo. Es muy interesante. Ellos escuchan que hay un profeta en Segunda Reyes, que hay un profeta que puede curar. Y él va, y el profeta dice, baja en el agua y lávate. Y el tipo se puso bravo. Usted me manda a lavarme aquí, vinimos de tan lejos. Y yo voy a decirte algo. Ríos como ese nosotros tenemos muchos más y mejores. Pero gracias a Dios que allí había un siervo muy sabio. Y entonces él dijo, mi Señor, nosotros ya creímos que él era profeta. Amén, hermanos. Nosotros ya creímos que esos hermanos que están adelante de nosotros son profetas de Dios. La palabra profética está siendo hablada de Dios. Nosotros ya dimos ese paso. ¿O no dimos? ¿Dimos o no dimos, hermanos? Si no, nosotros no veníamos a la conferencia. ¿No es así? Todo el mundo gastó dinero, vino aquí. ¿Por qué? Porque nosotros creemos. ¿Usted cree o no? Yo creo que mi vida va a cambiar. Por eso yo vine aquí. Y ese siervo muy sabio le dijo, Señor, si él pidió algo difícil, ¿usted no haría? Sí, yo haría, pero es fácil. Ya que es fácil, ya que estamos aquí. Hermanos, 3,000 hermanos, ya que estamos aquí, vamos a tocar en el Señor. Aquí usted puede gritar, Señor Jesús. Dé un grito, Señor Jesús. Ahora es solo usted y el Señor, nadie va a oír, pero grite, Señor Jesús.
Oh, Señor Jesús. Ya que estamos aquí, vamos a aprovechar, ¿sí o no, hermanos? Vamos a aprovechar, vamos a ser positivos. A toda hora invocar el nombre del Señor, entrar en la palabra, en la revisión. ¿Cuánta luz nosotros ganamos en la revisión cuando usted está allí, ferviente, ferviente en espíritu? ¿Quién conoce ese versículo? Romanos 12. Vamos ler esse versículo que eu faço questão. Vamos ler todos juntos? Romanos 12. Romanos 12, versículo 11. Versículo 11, si no me engaño. No zelo, não seja. En lo que é preguiçoso, tá? aquí es perezoso. Vamos ler juntos? No zelo, En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Vamos sentados a leer orar, pero con voz bien alta. Vamos a leer orar de dos en dos. En lo que requiere diligencia, en lo que requiere diligencia. Quem é preguiçoso aqui? Levanta a mão. ¿Quién aquí es perezoso? Levante su mano. A preguiça aqui não é física. La pereza aquí no es física, es espiritual, de ejercitar el espíritu. Toda la vez que el hermano dice, vamos a invocar el nombre del Señor. Ah, Señor Jesús. Yo sufro mucho. Vamos a ponernos de pie. Levántate, siéntate, levanta la mano. No sé qué. Yo soy perezoso. A nosotros no nos gusta mucho. Y ejercitar el espíritu también tenemos dificultad. Pero sepan, hermanos, esta es una gran llave para que nosotros toquemos al Señor. Experimente eso en la próxima reunión, porque esta ya está casi acabando. En la próxima mañana. Venga de esa manera. Venga así, loco. Amén. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Mañana el hermano André va a dar el mensaje en la mañana. Y él está tan ferviente que no me dejó hablar de SEAPE. Yo no voy a poder hablar de SEAPE hoy porque él va a hablar mañana. Prepárense, ok. Amén. Prepárense. Pero yo quiero decir algo hoy, en esta noche. No hay llamamiento para CPF, para que usted vaya al CPF, pero hay un llamamiento para que usted haga de su vida un CPF. El ejército de Dios, hermanos, no son solo los hermanos que van al CEAPE. El ejército de Dios son esos 3,000 y muchos millones que están oyendo por internet. Usted, hermano, que está oyendo por internet, hace parte de ese ejército que debe estar lleno de espíritu. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Aleluya. Aleluya. Sede fervorosos de espírito. Fervientes en espíritu. De nuevo, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y entonces, hermanos, cuando hay la palabra del Señor, el Señor es la palabra. Usted toca en la palabra, toca en el espíritu, invoca el nombre del Señor. Usted está recibiendo esa palabra. Hermanos, va a haber una explosión en su vida. La palabra y el espíritu juntos. Pero no vaya a hacer la prueba del ENEM como yo. Hay que leer los libros. Amén, hermanos. Principalmente los libros actuales.
alimento diario. para servir o Y Senhor. nosotros para O que servir nós al Señor, temos para ¿qué servir es lo ao que Senhor? nosotros tenemos para servir al Não Señor? sejais preguiçosos, Y allí dice, mas no sede seas fervorosos no perezosos, espírito, servindo. fervientes en espíritu, Nós vamos sirviendo. poder servir Nosotros vamos a na poder servir carreta do expolio. en el camión del ¡Aleluya! expolibrio. Aleluya. Amém? Amén. Eu pedi para colocar uma foto. Colocaram? Y yo pedí para que ellos coloquen una Cadê foto. a foto da carreta? ¿Colocaron? Oh, Dios mío. ¿Dónde está la foto del camión? Amém? Amén. Não, irmão, mas irmão Amir, eu No, vou hermano, poder pero na carreta. hermano Amir, yo no voy a Faça uma poder andar en el carreta na sua camión. vida. Haga un camión de su vida. Tenha sempre. Siempre livros na sua tenga mão. libros en sus manos. Não passe a vergonha No que eu passei. pase la vergüenza que yo Vou pasé. falar para vocês um dia entrando Yo voy a no Parque decirles, das un Aves, día junto com entrando en el irmão, parque de las aves, levando ele junto pra- con un pra hermano, conhecer, llevándolo, cataratas. en las cataratas, perdón, llevándolo para conocer. Sempre usa a Bíblia assim, Yo ó, siempre para uso la carro. Biblia en la parte de adelante del carro y nosotros debemos estar preparados. Aí o cara que me cobrou falou Y assim, la "O senhor é persona que me cristão?" Eu cobró falei, "Sou". dijo, ¿usted es cristiano? Y yo dije, sí, soy. Ele falou, ah, que bom. Y él dijo, ah, qué bueno. Y yo dije, sí. E entrei. Y entré. No meio do caminho, o irmão Y en tava medio del do lado, camino, falou, el "Irmão, hermano você que tá estaba morto". al lado mío dijo, hermano, usted está muerto. Usted es un difunto ambulante. Y yo dije, ¿cómo así, hermano? Usted está loco. Yo amo, yo soy hermano. Y él dijo así, Pelo amor de Deus, que você esa persona casi pidió para que usted hablase del Señor y usted no habló nada. Usted no tiene nada en este carro para darle. Y yo dije, ah, que fiquei me justifiqué. bonitinho, assim, expliquei. Muy tudo pro bien, irmão, expliqué que não era todo, que no era así. assim. Voltamos. Y volvimos Na saída, a la salida para disfarçar, né? Peguei para jornal. disfrazar. Falei pro cara, "Ô, Tomé un periódico y dije, oh, cristão pra você." este aquí es un periódico. Y cuando vi al hermano, dije así, ah, ¿está viendo? Cuando pasé, Passa, ele grita, "Ah, y él dijo, espera aí." espera. Veio correndo, enfiou Vino a cara, corriendo. pensei que ele ia me beijar. Y yo pensé que él iba a besarme. Ele enfiou a cara assim, Y él falou colocó assim, su "Pelo amor rostro de dentro Deus, del carro y dijo Deus, así, eu tô por precisando." amor de Dios, habla de Dios para mí. Yo estoy necesitando. Ah, Jesus, é hoje. Y yo dije, ay Jesús, es hoy. Você vai esperar acontecer isso com você? Usted va a irmão? esperar que eso acontezca con Não usted. espere isso, No pelo amor de espere Deus. eso, hermano, por el amor de Dios. Diga pra pessoa sempre, Diga Jesus para la te persona ama. que está, que está Dá um siempre jornalzinho, Árvore da Vida. que el Señor te Nós ama. temos- Dele un nosso periódico. exército tem que andar armado. Un ejército tiene que andar armado. Amén. Os irmãos estão falando aqui de Los hermanos jornal, están né? hablando de periódico árbol de la vida, de periódico árbol de la vida. E quero terminar. Y yo quiero terminar, Acho que já passou. que yo pienso que ya pasó mi tiempo. Eu quero tirar Yo quiero uma coisa da cabeça da gente. quitar algo de la cabeza de nosotros, de mi cabeza, de su cabeza. A veces nosotros decimos, ah, nosotros somos diferentes, nadie me entiende. Mi dificultad es porque así tenemos tantas cosas. Vamos a ver en 2 Timoteo, voy a mostrarles. Deus já ordenou as coisas. Dios ya ordenó estabeleceu las as coisas. cosas. Você Él ya nasceu estableció numa família, cosas. né? Usted ya nació en una familia y yo bromeo. Nosotros tenemos dos oportunidades Outra quando casa. de quedarnos Falei pra minha ricos. esposa, eu já queimei as duas. Cuando nacemos y cuando nos casamos. Y yo ya dije, Ela tá aí, né? Vai falar. ya gasté mis dos oportunidades. Y ella responde, yo también. Irmão, você tá onde Deus te colocou. Usted está donde Dios te colocó. Você é o que você Usted é. es lo que usted Do es, jeito que Deus de la fez manera você. que Dios te hizo. Ah, mas, porra, Ah, gostaria. pero me gustaría. André Olivera. Eu, que há 15 anos tava ali Él dijo sentado que hace também. 15 años estaba allí sentado también. Gostaria de também ajudar. Y dar me mensagem. gustaría estar ahí sentado, dar mensajes, no solo estar en la recepción. Yo acuerdo que un hermano me buscó A gente entendia ele. y Ele não tinha coragem él de no falar, tenía ele mandava coraje a de esposa hablar y él mandaba a su esposa a decir. Vocês vão ver o poder Y de el Deus. día que él va a hablar, el día que él hable, ustedes van a ver el poder de Dios. Muito falar. Y él decía que él quería mucho hablar. Pero yo quiero mostrarles Por lado, tem a que, paciência, o por lado, conhecimento de Deus, mas por outro tem lado aprecian tener conocimiento, pessoal. Vamos pero lá. por otro hay un lado personal. 2 Timoteo, knowledge of God, but there's also our attitude. Capítulo 2, capítulo 2, versículo 19. Essa Versículo porção conhecida que 19. termina falando,
Y esa porción ya es conocida, porque termina diciendo, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con aquellos que de corazón puro invocan el nombre del Señor. Versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo ese sello. ¿Qué sello, hermanos? Conoce, Señor, a los que son suyos. Amén. Conoce el Señor nos conoce a cada uno de nosotros. Y Él sabe quién es usted. Él sabe quién soy yo. Él sabe sus dificultades, sus problemas. El Señor conoce a los que le pertenecen. Y aún más, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. A veces yo me pregunto, hermanos, ¿quién es vaso de honra aquí? Pocos tienen coraje de levantar la mano, pero aquí yo voy a mostrar. 21. Lean conmigo bien fuerte. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Una buena noticia. Usted puede cambiar su situación. Amén, hermanos. Claro que nosotros debemos andar juntos, pero usted también puede hacer eso. Amén. Vamos a cambiar nuestra historia. Vamos a cambiar nuestra manera de oír la palabra, de tocar en la palabra. Vamos a servir al Señor. Amén. Con espíritu fuerte. Servir al Señor. Y el expolibro. Yo ya hablé. El Bucafé. Bucafé fijo. Bucafé comunidad. Bucafé móvil. Hay algunas fotos allí de tiendas. Nosotros no vamos ahora a ganar muchos jóvenes para la iglesia, porque eso ya está aconteciendo. Eso ya está aconteciendo. Nosotros tenemos un grupo de hermanos del norte. Siempre fallo. Del norte. Son los hermanos de la Avanza Joven. Amén. ¿Dónde están los del Avanza Joven? Muevan las manos. Pueden aplaudir. Van a las ciudades. Fueron a una ciudad que tenía 5 o 6 personas, 5 o 6 jóvenes, y ahora hay 50. Amén. Son jóvenes. Y la primera vez que ellos fueron allí a la reunión de monitores, Esdras, ellos dijeron, pero van a dejar que esos niños hablen. Pero son tantos niños, 16, 17 años. Yo creo que ellos no entendieron que es reunión de monitores. Sí, es reunión de monitores. Con 16, con 17, 18 años, predicando el Evangelio, ganando personas para el Señor, distribuyendo libros, periódico Árbol de la Vida. Amén. Y eso está expandiéndose por muchos lugares. La región de Londrina ya está practicando, Curitiba también, Porto Alegre, muchos lugares. Vamos a buscar donde está la bendición del Señor. Vamos a tener comunión con los hermanos. Amén. Pero yo soy muy ocupado, trabajo, no tengo tiempo, yo estudio todo el año, solo tengo tiempo en las vacaciones. Perfecto. Nosotros hemos hecho un viaje hecho Misión Tripa. Era Misión Trip, pero nosotros cambiamos a Misión Tripa. Es Misión Splanknum de Cristo. ¿Dónde está el equipo que fue en la Misión Tripa? Pónganse de pie y muevan algo. ¿Quién estaba en la Misión Tripa? Levántese y mueva un cuaderno. Son jóvenes. Muevan un cuaderno. Allí hay más. En total, de jóvenes que participaron en esta vez fueron 35 jóvenes, todos estudiantes, universidades, pero en fin de año dedicaron un tiempo.
Amén. De qualquer maneira, vamos nos encaixar em alguma coisa. De cualquier Nós temos manera, muita coisa vamos a na vida da encajarnos. igreja. Hay muchas cosas en la vida de la iglesia, muchas reuniones, Amém, irmãos? muchas actividades. Vamos nos consagrar mais uma vez ao Vamos a Senhor. consagrarnos una vez más al Señor. Yo voy a pedir que los hermanos se coloquen de pie y vamos a orar de dos en dos. Pero vamos a hacer aquella oración loca de consagración con espíritu fuerte. Señor, cambia mi vida, cambia mi manera de relacionarme con la palabra, como yo recibo tu palabra. Vamos a orar de dos en dos con espíritu fuerte.